Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Esta tarde ha muerto en la Clínica Santa María el expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. En estos momentos ingresan a la Clínica Santa María. Solamente vine a dar el pésame a nombre del presidente de la República. Yo traigo el pésame personal del presidente de la República. Intervención quirúrgica. Mientras se esperaban sus restos en la catedral, en la Clínica Santa María se realizaba una intervención siniestra. Que hay cosas que son sorprendentes. O sea, a nadie se le puede ocurrir que vengan de un lugar que no tiene nada que ver con el paseante. Vienen unos doctores de la Universidad Católica, colocan unas escaleras, lo amarran de los pies, lo dejan colgando adentro de la pieza, lo dejan colgando y le sacan toda la sangre. ¿A alguien se le puede ocurrir que ha escuchado algo así? Y después desaparecen. Son las 12 de la noche con 25 minutos y en estos momentos los restos del expresidente de la República, Eduardo Frei, son trasladados desde la Clínica Santa María hasta la Catedral Metropolitana, en donde serán velados. Hoy nos reunimos para orar y en compañía del Señor desahogar nuestro dolor. Ha muerto uno de nuestros jefes, un hombre que señaló rumbo, que expresó los grandes anhelos de nuestro pueblo, que dirigió los destinos. A partir del año 2000 se me pide iniciar averiguaciones para ver la posibilidad de iniciar un proceso judicial con motivo de la muerte del presidente Frei. Ahí, a muy corto andar, me contactó una persona que me proporcionó datos precisos y exactos de que habían intervenido médicos del Hospital Clínico de la Universidad Católica, el cuerpo del presidente Frei Montalva, le habían hecho una autopsia y los antecedentes documentales de esa autopsia estaban en una carpeta en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de la Universidad Católica, rotulada como NN. Se realiza un procedimiento sin tener la autorización de la familia. Un procedimiento bien sui generis en que se le extraen vísceras. Se inocula formalina, cerca de 8 litros de formalina. Que en esa época se creía que era un elemento que inhibía la posibilidad de detectar el empleo de tóxicos. Se tuvieron que emplear medidas compulsivas para poder recabar información de la misma Universidad Católica. Fue la judicatura la que incautó la información. La figura de Frei Montalva es una figura riquísima, es uno de los presidentes más intelectuales, más preparados que hemos tenido en Chile. Si no hubiera muerto, posiblemente se hubiera adelantado la salida de la dictadura. Era el único líder que nos podía ayudar a recuperar la democracia. Seguramente Pinochet ve que Frei se está levantando como su sucesor y que va a tener más fuerza en la medida en que tenga más apoyo de los Estados Unidos. O sea, se puso en la mira del fusil desde el punto de vista metafórico. Es por eso que yo pienso que es muy verosímil que haya estado en la agenda de víctimas de la dictadura. Si había estado Prat, si había estado Letelier, si había estado Leighton. Caramba, el hombre que era aceptado por el Departamento de Estado, que era aceptado por una internacional tan poderosa como la Internacional Democristiana. Un tema capital fue el nombramiento de Frei como miembro de la Comisión Norte-Sur, creada por Willy Brandt, donde él colaboró indirecta o directamente con el comportamiento de los gobiernos europeos en ese momento, e incluso el gobierno de Estados Unidos, en tratar de fortalecer los procesos democráticos que se están instalando en América Latina. Y es por eso que la gente de la oposición y de la disidencia
le guste o no le guste Frei Montalva, tiene que asumir que él está jugándose el pellejo. O sea, no era fácil en la época de Pinochet emerger como una figura que convocara al Caupolicán a un acto de masas para atacar al régimen. O sea, había que tener coraje. Cuando uno trata de recordar la sensación que teníamos en ese minuto, era una sensación como de que algo iba a pasar y que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y de repente fuimos ingresando hasta llegar donde estaba el escenario. Y el recuerdo que tengo es como cuando el Tata sube y comienza a hablar. Se me elevaba sobre todo, yo creo, por la sensación de su valentía. Por nuestra parte, frente a la proposición del gobierno, formulamos una alternativa manifiestamente definida. Que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico-militar. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. El país espera una respuesta. Fue un momento en que él claramente se confrontó con Pinochet y siempre hemos creído que ese fue el momento en que se pensó a partir de ahí la posibilidad de su muerte y de su asesinato. Que la doctrina Pinochet era eliminar adversarios, no cabe la menor duda. Cada vez que se levantó una figura o que la opinión pública lo mostró como figura posible... La esperanza de Chile no tiene el nombre de una persona. La esperanza de Chile es el pueblo de Chile. En el Caupolicán, desde los conservadores más liberales, pro democracia, hasta el Partido Comunista, pasando por la democracia cristiana, socialistas, radicales, etcétera, fue de un impacto fuerte en Chile, pero que tuvo eco fuera. Plantea una nueva constitución y plantea que el régimen termine. O sea, no es un discurso banal. No es un discurso de, sí, nos vamos a oponer. No. Se reúnen con Tucapel Jiménez, se reúnen con Manuel Bustos, y todas esas reuniones son vistas por los agentes de la CNI que tenían cercada la NEF también. Yo diría que es la primera vez, ¿no? Que entra en función una unidad antifascista muy potente. Por eso el peligro es terrible. Entonces se dan cuenta que ellos dos hay que matarlos, ¿no? Don Eduardo Frei ha dicho que a él no le preocupa ni siente miedo porque se hayan levantado puños enaicos y se hayan lanzado consignas comunistas en el Teatro Caupolicán. Yo le aconsejaría que no entrara en el terreno del coraje porque estaría pisando terreno pantanoso. Segunda vez que hemos repudiado a los fascistas totalitarios. Entonces hay una política de exterminio. Hay gente que simplemente la eliminan. Eso hacen con 2 comisiones políticas completas del Partido Comunista. Pero con otros son selectivos. En noviembre de 1981, Eduardo Frei Montalva fue operado por el doctor Augusto Larraín de una hernia al hiato. Ahí me contó, me dijo, yo tuve que salir de una comida del presidente alemán porque me quedé atascado. Y ahí me decidí, no podía comer. Me di cuenta que tenía que operarme. Me lo dijo. Y quiero que me opere usted. Me solicitó el doctor Patricio Silva, Garín, que era un médico militar, que la familia quería que estuviera presente en la operación. Y yo
lo puse en el grupo quirúrgico, lo puse a mi lado, separando una valva y sin ningún movimiento. Entonces yo lo puse así, lo operamos, y cuando terminó la operación, Silva me dijo, doctor, déjeme darle un abrazo, porque estoy muy impresionado con la belleza de la operación, me dijo, y me dio un abrazo. Días después de la operación, le dijo a la familia Frey de que la operación había sido sucia. La palabra sucia es muy fuerte. En abdomen abierto, la palabra sucia, una operación sucia, chuta. El doctor Patricio Silva Garín dice a la familia que debe volver a intervenir, esta vez por una obstrucción intestinal. Eduardo Frei Montalva es llevado nuevamente a la Clínica Santa María, que estaba intervenida por médicos y personal del ejército de los servicios de la dictadura. Yo desde el primer día, o sea, día 2, 3, 4, 5, 6, tanto yo como Garín vimos a Frei todos los días. Al último día de esos, le pasé la sonda y saqué y salió una agüita. No había nada. Eso era antes de la segunda operación. Analizando bien los hechos, yo creo que aquí hay operaciones de inteligencia que se desarrollan bajo el marco de la sorpresa. Es decir, para tú atacar a tu objetivo, tú tienes que actuar de sorpresa. Yo aquí en este caso te podría decir que hay como dos situaciones, dos instancias donde aparece ese concepto de la sorpresa. Primero, cuando llega el presidente Frei a su casa después de la operación del doctor Augusto Larraín, llega con una enfermera. Si tú le preguntas a algún familiar de Frei si esa enfermera la contrataron ellos, si esa enfermera era de la clínica, si esa enfermera la puso alguien, no tienen respuesta. Hay un factor sorpresa. La familia fue sorprendida con una enfermera que nadie sabe hasta el día de hoy quién fue. Segunda sorpresa. A mí no me gusta hablar de la gente que está fallecida, pero aquí que me perdone la familia del doctor Silva Garín, pero tengo que decir lo que el expediente dice, que él se hace del caso de urgencia porque se está muriendo Frei. Existiendo más discordancia entre él y el doctor Goy, que hoy decía, no puede ser obstrucción intestinal. No es obstrucción intestinal, hay que llevarlo a la clínica, internarlo. Y bueno, ¿y qué se ha probado? Que no había obstrucción intestinal. ¿Quién lo dice? El panel de expertos. ¿Quiénes son el panel de expertos? 10 grandes médicos de Chile elegidos por del Servicio Médico Legal, donde son todos peritos y concluyen aquí no hubo obstrucción intestinal. Silva Garín se infiltró en la familia Frei. Él necesitaba entrar al abdomen y dejarla grande. Yo recibí al expresidente en estado grave, severamente comprometido por una infección intestinal o inflamación intestinal. Y después de estabilizarlo, fue a Pabellón y me tocó recibirlo de vuelta, en que venía anestesiado después de que salió de su anestesia. Él me escribió en un papel que teníamos, una pizarra, para aquellos pacientes que están conectados a través de un tubo que pasa por la boca. O sea, él no podía hablar. Y me escribió que lo mandara para la casa, o sea, que lo sacara. La verdad es que yo le tenía una gran admiración a él y pensaba que tenía un proceso infeccioso y que era tratable. En la última fase del Tata en la clínica, en su proceso de agonía, nos escribió 2 mensajes. Este es uno de ellos, en que claramente nos pide el sáquenme de aquí. Siempre nos va a quedar como esa duda si es que este mensaje era un mensaje porque él percibía que estaba pasando algo y nunca se lo preguntamos.
La participación del químico de la DINA, Eugenio Berríos, es clave. Se provocó la depresión del sistema inmunológico del expresidente de Chile para ir debilitándolo paulatinamente. Dentro de las diligencias investigativas y teniendo el ministro claro que una de las hipótesis evidentemente era la interacción de algún elemento tóxico que pudiese haber llevado a la muerte a la víctima, se designan dos peritos. La doctora Laura Borgel, especialista en toxicología, y la doctora Carmen Cerda, especialista en anatomopatología. Y ambas llevan a la conclusión de que a la víctima le fueron inoculados talio y sulfato de mostaza en periodos paulatinos de tiempo vía endovenosa. Cuando después del 90 se empiezan a abrir investigaciones por las causas de derechos humanos, la inteligencia militar resuelve sacar de Chile a Berríos. Existen indicios claros de que él tuvo participación. El indicio más claro está en los libros que él tenía en su casa, en uno de los que tenía una anotación, donde tenía la combinación precisamente de los elementos tóxicos que había detectado el peritaje que se había practicado al cuerpo del presidente Frei Montalva. Posteriormente, en el marco de este allanamiento e incautación que se realiza en la casa de los padres de Eugenio Berríos, se encuentran una caja con unas carpetas y documentación en donde se encuentran, por ejemplo, recortes de prensa relacionados con la muerte precisamente de don Eduardo Frei Montalva. Raúl Lillo es un personaje extraordinariamente relevante en todo lo que se refiere a la muerte del presidente Frei Montalva. Primero, él fue el hombre encargado operativo por la inteligencia del seguimiento y control de las actividades del presidente Frei Montalva. Establece contacto con el chofer, el señor Becerra, del presidente Frei, para que sea informante. Y así es como le permite enterarse que el presidente Frei se va a hospitalizar en la clínica. Me fui a la casa de él al día siguiente en la mañana y entré. Luis Becerra no me levantaba la vista. ¿Usted trabajaba para la CNI? Y ahí me mira. Sí. Después había presencia de médicos de la DINA. El doctor Valdivia era un médico que, según han declarado las enfermeras, ingresaba habitualmente en las noches a la habitación del presidente Frei Montalva sin tener vínculo alguno con el tratamiento médico. Un paciente en el estado que estaba don Eduardo con una infección severa en tratamiento, bastan muy pocas acciones para que tú eches a perder un enfermo. Cuando la inteligencia militar resuelve sacar de Chile a Berríos, el jefe operativo de esa misión es el mismo jefe operativo de la operación Frei Montalva, Raúl Lillo. Es decir, hay una continuidad que debe entenderse en la lógica de lo que es la inteligencia militar. Él se encargó de la operación de Frei Montalva y tenía que concluirla con la operación Berríos. El presidente Frei Montalva se le sometió a un sufrimiento de una inhumanidad impresionante y había sido un presidente de la República. Aquí debió caer gente en mayor número, porque es una multitud de personas las que están concertadas, las que forman parte de un aparato criminal, cada uno de ellos cumpliendo una función que aisladamente a lo mejor no tiene mayor sentido. Estos son crímenes cometidos desde el Estado y los crímenes del Estado sucumben en los archivos judiciales sin ninguna resolución, porque no hay cooperación de nadie, porque nadie declara la verdad, porque nadie quiere además quedar con el estigma histórico de ser parte de los asesinos del presidente Frei. Entonces lo terrible es que este crimen, que habría sido un crimen que habría detonado muchas cosas, no se detecta a tiempo y solamente después se adquiere la noción, la conciencia de que es uno más de esta cadena de violación a los derechos humanos.
Es mucho sufrimiento cuando la traición es de personas tan cercanas en las cuales mi papá confiaba. Eran sus amigos. Gente que lo conoció en la intimidad de su casa y que lo traicionaron de una manera tan baja, tan sucia. Ahora cuando sabemos que Luis Becerra, que era de toda confianza, digamos, del gobierno de mi papá, que estuvo contando todo lo que pasaba en la casa, médicos que se prestaron para asesinar a una persona, es como increíble, porque además de la amistad y de la confianza, se supone que tienen ética médicos y que no están para asesinar. Bueno, y después ella, siguiendo el historial de Patricio Silva, saber que fue él el que estuvo en el encargado por el dictador para poner un hospital de campaña en el Estadio Nacional, y que él era quien decidía a quién se seguía torturando o quién desaparecía. Y todo esto reconocido por médicos que fueron compañeros de Patricio Silva y que estaban presos en el Estadio Nacional, y que les tocó ver cómo este señor actuaba. Estas cosas nunca pueden volver a pasar. Y porque esa herida no ha sido sanada, creo que seguimos lamentando violaciones a los derechos humanos. Y en estos tiempos, las personas que pierden la vista o que sufren por pensar distinto, por tratar de manifestarse pacíficamente. Y si no se conoce la verdad y se sigue ocultando lo del pasado y lo del presente, ¿cómo un país se va a poder reconciliar? No se trata de perdonar, sino que solamente de recordar. Yo de perdonar no... Son cosas que no se perdonan, nunca. La traición y la falsedad no se perdona, nunca. Y hay que tenerlo presente todos los días, porque un pueblo que olvida no tiene alma, como decía don Raúl Silva. El alma de Chile está herida y siempre lo va a estar si no conseguimos verdad y justicia. Un trágico de represión y protesta que solo sirve a los violentistas de uno y otro extremo. El diálogo y el consenso en esas condiciones será imposible, y la reconciliación y la paz serán cada día más lejanas. Todo nuestro esfuerzo es que no se destruyan los caminos de la paz para Chile. La verdad ya no se puede ocultar ni a la familia ni al país. Este asesinato, y lo informo con tristeza y dolor, constituye el primer magnicidio de nuestra historia